Bendiciones, guardianes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Es un placer otra vez estar con ustedes. Y tengo otra vez la compañía de nuestro hermano Gabriel, que él es de Venezuela. Un saludo a todos los hermanos de Venezuela, pero también un gran saludo a todos nuestros hermanos hondureños. Desde aquí de España les damos una cordial bienvenida y espero que usted se quede con nosotros escuchando el mensaje que Dios trae para el pueblo. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Espero que el Señor esté trabajando la vida de cada uno de ustedes, que sea el Señor bendiciendo a cada uno que escuche este programa. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema importantísimo en la vida cristiana. Amén, amén. Y es que nos basamos en lo que es en Mateo. Vamos a estar estudiando Mateo del capítulo 26 del 39 al 41, pero el versículo central y quiero que ese es el que vamos a estar meditando en la palabra, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Y es esa la frase que el día de hoy queremos que quede interiorizada en la mente de cada uno de nosotros, porque es una frase que trasciende, es una frase que dijo Jesús, ese velad y orad para que no entréis en tentación. Es lo que queremos que quede en la mente de todos, el saber que el espíritu, nuestra voluntad muchas veces está dispuesto a hacer el bien, queremos hacer las cosas correctamente, tenemos esas ganas de hacer la voluntad del Señor. Cuando creímos en Él, empezamos a tener esa nueva naturaleza. Amén. Pero la naturaleza vieja no muere, esa está ahí. Entonces empezamos a tener esas ganas, esa buena voluntad de hacer el bien, pero vemos que hay una ley en nosotros que nos lo impide, una ley que hace que se oponga, una ley que hace que esa carne esté débil y que aunque queramos hacer el bien, nos durmamos, como ocurrió en esta historia que vamos a estar leyendo el día de hoy. Es que también en Gálatas 5, ahí podemos ver que los dos se oponen entre sí. Dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos hacer. Y ese es el problema, queridos hermanos, que a veces queremos nosotros hacer las cosas en nuestra fuerza, pero en nuestra fuerza no vamos a poder, solo con el poder del Espíritu Santo. Y si usted ha dejado de orar, porque aquí nos dice velad y orad, y si ha dejado de tener esa relación tan íntima con el Espíritu Santo, yo le pido a usted que vuelva, porque usted no puede tener relación sin oración. Amén. Es necesario, como dice este capítulo, velad y orad. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar leyendo. Voy a leer a partir del verso 39 y llegaremos hasta el verso 41. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, Jesús, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Amén. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así como no habéis podido velar conmigo una hora? Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira, hermano, todos los hijos de Dios vivimos una lucha constante, interna. Cuando recibimos a Cristo, empezamos a tener esa nueva naturaleza. Pero bien lo decía Pablo, explicándolo. Él decía que muchas veces lo que queremos hacer, no lo hacemos. Y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Pablo explicó muy bien esa naturaleza carnal, esa lucha constante que hay. Y Jesús estaba viviendo ese momento difícil, crítico de su ministerio, en el cual su carne no querría sufrir el dolor. Vemos que él decía: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero ¿qué pasó a diferencia de Jesús con sus discípulos? Jesús no se salió de la voluntad del Señor. Jesús cumplió con la voluntad porque él continuó en oración. Él no dejó que la carne lo doblegara, él no se quedó dormido. Vemos que los discípulos todos se quedaron dormidos, no una, sino 3 veces. Entonces, notamos por qué el Señor tuvo esa victoria. Y porque se fortaleció. Amén. Fortaleció su espíritu con la oración. Si Jesús oró en su momento más difícil,
¿por qué nosotros a veces pensamos o qué nos hace pensar que nosotros no debemos orar cuando pasamos por pruebas, cuando viene la tentación? Es lo que nos está diciendo el Señor. Sí. Velen y oren para que no entren en tentación, porque no nos está diciendo que no vamos a ser pasados por el fuego, que no vamos a ser pasados por pruebas. Amén. Nos está diciendo que si oramos, que si estamos vigilantes, vamos a lograr vencer ante eso. Mire lo que pasó en el mismo capítulo 26. Jesús anuncia la negación de Pedro. Más arriba nos lo dice. Dice en el verso 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro le respondió, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí tenemos que notar algo, y el por qué estamos cayendo, el por qué fallamos. Y esto es un claro ejemplo del por qué ocurrió eso. Mire que Pedro cometió un error, y es el error que cometemos muchos cristianos, muchas personas que estamos iniciando en la fe, y es el creernos fuertes. Pedro dijo, no, yo no te negaré, puede que mi hermano de al lado sí. Así como muchos hermanos dicen cuando el predicador está llevando el mensaje, dicen, no, esto no es para mí, pero qué bueno que hubiera venido aquel hermano que tiene la lengua muy larga, este mensaje era para él. No, nunca lo agarramos para nosotros. Estamos siempre diciendo, no, si cae alguien, cae el de al lado. Pero tenemos que interiorizar la palabra, es para nosotros. Nosotros tenemos que ser humildes y saber que si alguien necesita el Señor, si alguien necesita la palabra, somos nosotros primero. Entonces Pedro dijo, yo no te voy a negar, yo no. Se sintió fuerte. Y la palabra del Señor nos dice en Zacarías, dice, Zacarías 4, capítulo 4, verso 6. Y entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchas veces creemos que en nuestras fuerzas lograremos algo y no es así. Es en el Señor, por eso Él dijo, velen, oren, amén, estén alertas. Amén. Y es que por eso está en Proverbios que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, Proverbios 3. Y sé que en algún momento todos en la vida, hermano Gabriel, nos hemos sentido de que podemos en nuestras propias fuerzas y el Señor nos permite avanzar en nuestras propias fuerzas, pero llega un momento como de quiebre. O sea, así como Pedro tuvo ese momento cuando le negó a Jesús, nosotros también como hijos de Dios tenemos un momento que se quiebra esa autosuficiencia, porque cuando usted se cree tan fuerte es que es autosuficiente, y eso es lo que pasa hoy en día. Muchos cristianos pueden estar siendo autosuficientes, yo puedo, y dejando a un lado el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, y es por eso que el Espíritu Santo hoy nos está diciendo, vuelva esa fuerza que decaiga para que usted se fortalezca en el poder de la fuerza del Espíritu Santo y en el poder de Dios. Amén. Un segundo error que cometemos y podemos caer en la debilidad de la carne es lo siguiente, pero para entenderlo hay que ver esto que tengo aquí escrito, y es que velar sin orar es sentirse autosuficiente, es estar muy pendiente de los dardos del enemigo, sí, estar pendiente de lo que a mí me tienta, mis concupiscencias, mis luchas. Muchas personas luchan con ver videos explícitos, cosas que no tienen que ver, y quieren dejarlo, quieren con todas sus fuerzas dejarlo, pero no pueden. Están velando, viendo cómo pueden hacerlo. O en mismo adulterios que no se pueden dejar, fornicaciones. Amén. Yo creo que como nosotros, ustedes están joven, pero yo he pasado, hermano, no todas esas cosas, pero sí fornicaciones, y yo lo he dicho abiertamente. Con mi esposo nosotros caímos en fornicación, pero el Señor nos levantó y aquí estoy, pero es solo la gracia de Dios. Pero es difícil decirle a alguien deje ese pecado si no tiene fuerza de voluntad. Entonces hay que ceder esa voluntad
y rendir esa debilidad ante el poder de Dios para que pueda seguir adelante, porque así no va a poder solo. Amén. No puede. Sí, porque el Espíritu Santo es poder y dominio propio. Él es el que nos otorga esas capacidades. Ya vimos que velar sin orar es sentirnos autosuficientes, está mal. Ahora, orar sin velar es orar, pero usted no está como que direccionando su oración a lo que de verdad usted lo está atacando. Tiene que tener las dos cosas, no puede vivir con una y sin la otra. Tiene que estar atento. Alerta. Entonces, para tener victoria espiritual, velar más orar. Sí. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 4:23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si yo lo llevara a usted a Venezuela, al barrio más peligroso que hubiera, y yo le digo guarde su cartera porque aquí estamos mal, ¿usted pues qué hace? La guarda, está muy pendiente, está vigilante porque sabe que puede venir alguien a acecharlo, a robarlo. Sí. Pues así mismo debemos guardar nuestro corazón del pecado. Así mismo debemos estar vigilantes a que nuestra carne es nuestra propia enemiga. Y no solo eso, muchos cristianos ignoramos que hay una guerra espiritual y que el diablo es real. El diablo tentó a Pedro en ese momento cuando fue a negar a Jesucristo. A muchos cristianos nos puede pasar esto, incluso en Efesios capítulo 6, verso 10 nos dice: por lo demás, y aquí está la clave para ser fortalecidos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en usted, no en disciplina, en el poder de la fuerza del Señor. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Va a tener acechanzas. No vive en un castillo de Disney. Esto es así. Hay una guerra espiritual. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, si usted supiera y Dios abriera sus ojos espirituales por un momento, se diera de cuenta de que aquel pecado que nos parece muy bonito, en realidad detrás hay un demonio, hay planes del enemigo horribles. Si usted abriera sus ojos espirituales por un momento, se asustaría y buscaría de Dios por el miedo que sentiría de ver aquello. Pero el diablo es inteligente, él no se va a mostrar a usted como un espectro, no. Él se va a mostrar a usted como una mujer con curvas que le atrae. Si es su debilidad, él se va a mostrar con usted como el mayor trabajo que le quite todo el tiempo para el Señor. Él se va a mostrar de formas atractivas, bonitas, de la forma más sutil, de la forma más dulce, lo lleve a la perdición. Sí. Y por eso a mí me gusta este versículo que está en 1 de Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Y sí, esta es una lucha, hermano. Y el Señor nos manda hoy a velar y orar para que no entremos en tentación. Todos los cristianos y personas que nos están escuchando en este momento, empiece a tener esa relación, esa comunión con el Padre, empiece a velar y a estar alerta y a ser sobrio, porque sabemos que los días son malos, dice la palabra. Vienen momentos malos, pero sabemos que con Jesús y la fortaleza de Él, nosotros vamos a salir victoriosos. Amén. Porque lo dice la palabra, ya Dios nos dio la victoria en la cruz. Y solo es que nosotros nos pongamos a buscarle, por eso dice la palabra también, buscar primeramente las cosas de arriba. Y lo demás vendrá por añadidura. Amén. ¿Ven? Amén. Vemos que aquellos que se enfocaron no se enfocaron, simplemente fue descuido porque vimos que se quedaron dormidos, reaccionaron mal, y sobre todo Pedro, que es del que estamos hablando y en quien nos estamos reflejando como cristianos. Sí. Vemos que él se quedó dormido, que se sintió fuerte. ¿Y qué fue lo primero que reaccionó él cuando vino el soldado a prender a Jesús? Le hirió la oreja, le cortó la oreja a Marco. Entonces, cuando usted está descuidado espiritualmente, está en la carne y reacciona carnalmente, sí. Entonces, pues es así. Usted debe empezar a fortalecerse en el espíritu. Hay un verso incluso que lo dice, que nos habla de fortalecernos como si fuese el cuerpo. Incluso nos dice que el ejercicio del cuerpo para nada es provechoso, más bien que nos esforcemos en fortalecer el espíritu. Amén. Amén. Tenemos que empezar a ser más conscientes de esto, empezar
fortalecernos en el espíritu. Amén. Ya vemos que hay una guerra espiritual que es real y que la vivimos día con día. Sí, amén. Y mire, esto es un desafío final que yo le quiero poner a usted, a todo el que está escuchando esto. Usted tal vez está durmiendo espiritualmente como aquellos discípulos. Tal vez su carne está ganando, tal vez la tentación, su concupiscencia, lo que más le cuesta dejar, le está ganando en este momento. Pero hoy Jesús quiere decirle lo que le dijo a Pedro. Pedro no se quedó ahí cuando lo negó, no se quedó ahí. Pedro se levantó y fue el primero en alzar su voz cuando Jesucristo resucitó y dar ese gran sermón para salvación. Levántate, levántese, vamos, no se quede lamentando lo que hizo. Empiece hoy. Hoy es el momento en el que usted puede ser humilde de corazón y reconocer su debilidad, reconocer que solo no puede, y ahí es donde está el principio y la clave. Empieza a ser humilde, empieza a sentir y decirle al Señor: no puedo solo, Señor, le entrego esta lucha, entregue todo eso que le cuesta, y verá que a partir de ese momento usted empezará a hacer equipo con Él, ya no estará solo, empezará a tener fuerzas nuevas, y si algún día cae, el Señor es fiel y misericordioso para levantarlo. Amén. Y vamos a estar orando en este momento por todas aquellas personas que están pasando alguna tentación o que están desanimadas, ya no quieren orar, ya no quieren velar. Vamos a estar intercediendo, hermano Gabriel, así que empecemos a orar, porque esto es una guerra espiritual, hermano. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te pido en este momento, Padre, como esta palabra que tú has traído dice: velad y orad. Padre, necesitamos estar en relación contigo, necesitamos buscarte día a día, Señor, no descuidarnos, porque el enemigo anda acechándonos. Y también, Padre, queremos que aquellas personas que han dejado de orar, que sea tu Espíritu Santo que ponga hambre y sed de justicia. Padre, también oro por aquellos jóvenes que están pasando alguna tentación. Padre, líbralos y que ellos puedan buscarte a ti, que eres la fuente inagotable y que tú los puedes rescatar, mi Dios. Yo te pido en esta hora por jóvenes que quieren salir del adulterio, que quieren salir de la fornicación, que quieren salir, Padre, de ese lago, Padre, donde han caído, de ese lodo cenagoso, como decía el salmista David. Padre, rescata a tu pueblo, rescata también a aquellos jóvenes, Padre, que andan en la droga, que andan en el alcoholismo. Padre, yo te pido que seas tú trayendo el rescate. Tú pagaste un alto precio por ellos. Tráelos a tu presencia, Señor. Convéncelos, Espíritu Santo. También te pido por aquellas mujeres en esta hora que se sienten solas, que se sienten, Padre, que ya no pueden, que tienen cargas, Señor. Hoy puedan descansar en ti. Yo te pido también, Señor, por aquellos ancianos que puedan sentirse solos, que tú seas sus compañía, que tú seas, Espíritu Santo, que inunde la paz sobre sus corazones. Padre, gracias te doy por todos los que están escuchando en esta hora, y tú los bendice, Padre, tú los guardas en este momento de toda acechanza del enemigo. Oh Dios, yo te pido en esta hora, Señor, que levantes a aquellos que han caído también, Señor, que han caído en alguna tentación. Solo tú los puedes levantar con tu poder, con tu brazo extendido, Señor, fuerte. Así como sacaste a aquel pueblo de Egipto, así sacarás a muchos, Señor, que han estado en condiciones, Padre, en condiciones que a ti no te agradan, pero yo sé que tú los rescatarás como nos has rescatado a nosotros, Dios. Y hoy bendecimos este pueblo que está escuchando, y que sea tu gracia sobre este pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Guardia de oración, ministerio de intercesión.